Fernando Torres, conocido en el futuro como El Niño, por su destreza en los campos de fútbol, no era más que un adolescente de 16 años cuando llegó al Instituto Santa Isabel, un prestigioso centro educativo en el corazón de Madrid. Había dejado atrás su Fuenlabrada natal, un lugar donde los días transcurrían entre patadas al balón en descampados polvorientos y largas tardes de verano con amigos de toda la vida. Madrid, con sus calles bulliciosas y su ritmo vertiginoso, era un mundo completamente nuevo. Fernando, con su cabello rubio perfectamente peinado, unos ojos claros que parecían siempre perdidos en pensamientos lejanos y una figura delgada que no imponía respeto a primera vista, cargaba su mochila al hombro mientras observaba la fachada del instituto. Era su primer día, y aunque no lo admitiría en voz alta, sentía un nudo en el estómago. No era el miedo a lo desconocido lo que lo inquietaba, sino la certeza de que ser el nuevo nunca era fácil. Lo que nadie en Santa Isabel podía sospechar era que, bajo esa apariencia de chico tranquilo, casi frágil, se escondía un secreto. Fernando era un cinturón negro en taekwondo, entrenado desde los 7 años por un maestro coreano que su padre, un apasionado de las artes marciales, había contratado para él. El taekwondo no es para pelear, Fernando, le repetía su padre constantemente. Es para proteger, para mantener el honor y para encontrar paz en el caos. Aquella filosofía se había grabado a fuego en su mente, convirtiéndose en su brújula moral. En Fuenlabrada, nunca había tenido que usar sus habilidades fuera del dojang, pero algo en la atmósfera del Instituto Santa Isabel, con sus muros grises y su patio abarrotado de estudiantes que se movían en grupos bien definidos, le hacía sentir que pronto tendría que poner a prueba su autocontrol. El instituto era un hervidero de actividad. Los pasillos, decorados con carteles de actividades extracurriculares y trofeos de competiciones deportivas, estaban llenos de risas, gritos y el eco de zapatillas contra el suelo de linóleo. Fernando caminaba con paso firme pero discreto, intentando no llamar la atención. Su objetivo era simple: pasar desapercibido, hacer amigos poco a poco y, sobre todo, centrarse en el fútbol. Había sido aceptado en el equipo juvenil del instituto gracias a una recomendación de su antiguo entrenador, y estaba decidido a demostrar que su talento con el balón no era casualidad. Sin embargo, desde el momento en que cruzó el umbral del edificio, sintió las miradas. Algunos lo observaban con curiosidad, otros con indiferencia, pero había un grupo en particular que lo escrutó con una intensidad que no auguraba nada bueno. Al frente de ese grupo estaba Diego Salazar, el indiscutible rey del Instituto Santa Isabel. Diego era alto, con hombros anchos y una confianza que rayaba en la arrogancia. Capitán del equipo de rugby, estrella de las fiestas y con un carisma que hacía que las chicas suspiraran a su paso, Diego era intocable. A su lado, como fieles escuderos, estaban Raúl Gómez y Miguel el Flaco Vargas. Raúl, de complexión robusta y mirada hosca, era el músculo del trío, mientras que Miguel, delgado pero astuto, siempre llevaba una sonrisa burlona que ponía nervioso a cualquiera. Juntos formaban una tríada que dominaba el instituto, y nadie, ni siquiera los profesores, se atrevía a desafiarlos abiertamente. Fernando no tuvo que esperar mucho para cruzarse con ellos. Apenas había recorrido unos metros por el pasillo principal cuando, al doblar una esquina, chocó accidentalmente con Diego. El impacto fue leve, pero suficiente para que el líder del grupo se detuviera y lo mirara de arriba abajo. «¿Pero qué tenemos aquí?», dijo Diego con una voz que mezclaba burla y amenaza. «Mira por dónde vas, Rubito». Fernando, ajustándose la mochila, murmuró una disculpa rápida. «Lo siento, no fue mi intención». Intentó seguir su camino, pero Raúl lo bloqueó con un movimiento ágil, colocándose frente a él. «¿Cómo te llamas, nuevo?», preguntó Diego, inclinándose ligeramente para estar a la altura de Fernando. «Fernando», respondió sin alzar la vista, su voz calma pero firme. Diego soltó una risa seca. «¿Fernando? ¿Qué nombre más? Corriente, ¿verdad, chicos?». Raúl y Miguel rieron al unísono, como si estuvieran programados para ello. «Bienvenido a Santa Isabel, Fernandito», continuó Diego, poniendo una mano en el hombro de Fernando con una fuerza innecesaria. «Aquí tenemos ciertas tradiciones para los novatos. Ya las irás conociendo». La amenaza en sus palabras era evidente, pero Fernando no reaccionó. Simplemente asintió,
y con un movimiento sutil, se liberó de la mano de Diego antes de seguir caminando. A sus espaldas, escuchó las risas del trío y algún comentario burlón sobre su cabello o su forma de caminar, pero no se giró. En su mente, las palabras de su padre resonaban: un guerrero no responde a provocaciones vacías. Las primeras semanas en el instituto fueron un desafío. Diego y su pandilla parecían haber decidido que Fernando era su nuevo juguete. Los incidentes comenzaron de forma sutil. Un empujón accidental en el pasillo, un comentario sarcástico durante la clase de educación física, una risita disimulada cuando Fernando pasaba por el comedor con su bandeja. Pero pronto las cosas escalaron. Una mañana, mientras Fernando buscaba su taquilla, encontró su candado cubierto de pintura en spray, con la palabra «Princesita» escrita en letras rojas. Los estudiantes que pasaban por allí se reían o apartaban la mirada, nadie dispuesto a ayudarlo. En el comedor, Raúl tropezó y derramó un vaso de zumo sobre la camiseta de Fernando, mientras Diego observaba desde una mesa cercana con una sonrisa satisfecha. «Uy, qué torpe soy», dijo Raúl, fingiendo una disculpa que no engañaba a nadie. Fernando, con el rostro imperturbable, se limitó a limpiarse con una servilleta y seguir comiendo, ignorando las risas a su alrededor. Pero por dentro sentía la adrenalina recorriendo sus venas, el instinto de responder que había aprendido a controlar durante años de entrenamiento. Cada noche, al llegar a casa, se desahogaba en el pequeño gimnasio que su padre había montado en el garaje, practicando patadas y movimientos con una precisión quirúrgica. Golpeaba el saco con fuerza, imaginando por un instante el rostro de Diego, pero siempre se detenía, recordando que no era así como quería resolver las cosas. En medio de aquel torbellino, una chispa de esperanza apareció en forma de Sofía Morales, una compañera de clase que parecía ser la única dispuesta a acercarse a él sin prejuicios. Sofía era una chica de mirada vivaz y carácter directo, conocida por su pasión por el periodismo escolar y su costumbre de cuestionar todo lo que no le parecía justo. Una tarde, mientras Fernando estaba sentado solo en una esquina del patio, revisando sus apuntes, Sofía se acercó con una botella de agua en la mano. «¿Puedo sentarme?», preguntó. Fernando asintió, sorprendido. «Te he visto por ahí», dijo ella, sentándose a su lado. «Eres el nuevo, ¿verdad? El que está en el equipo de fútbol». Fernando sonrió levemente. «Algo así». Sofía lo observó con curiosidad. «No pareces muy hablador, pero tienes pinta de ser más interesante de lo que dejas ver. Solo un consejo. Ten cuidado con Diego y sus amigos. No son buena gente». Fernando la miró por primera vez, directamente a los ojos. «Gracias, pero puedo apañármelas». Había algo en su tono, una mezcla de confianza y serenidad, que hizo que Sofía frunciera el ceño. «Espero que sí, porque Diego no para hasta que consigue lo que quiere, y ahora mismo parece que quiere hacerte la vida imposible». Fernando no respondió, pero su silencio no era de miedo, sino de reflexión. Sabía que Sofía tenía razón, pero también sabía que, si llegaba el momento, estaría preparado. El punto de inflexión llegó un viernes por la tarde, justo antes del fin de semana. El patio trasero del instituto, un lugar donde los estudiantes solían reunirse después de clases para charlar o jugar al baloncesto, se convirtió en el escenario de un espectáculo que nadie olvidaría. Diego, Raúl y Miguel habían estado siguiendo a Fernando todo el día, lanzándole indirectas y riéndose cada vez que pasaba cerca. Durante el último recreo, Fernando decidió tomar un atajo por el patio trasero para evitarlos, pero no tuvo suerte. Allí estaban ellos, apoyados contra la pared, como si lo hubieran estado esperando. «Vaya, Fernandito», exclamó Diego, dando un paso adelante. «Qué casualidad encontrarte aquí. ¿No te cansas de esconderte?». Fernando se detuvo, evaluando la situación. Podría dar media vuelta, pero eso solo alimentaría su ego. Decidió enfrentarlos, aunque no de la forma que ellos esperaban. «No me escondo, Diego. Solo intento ir a casa», dijo con una calma que desconcertó al trío. Raúl soltó una carcajada. «¿Ir a casa? A peinarte el flequillo, princesita». Miguel, siempre con su móvil en la mano, comenzó a grabar, anticipando lo que creían que sería una humillación épica. Diego se acercó más, invadiendo el espacio personal de Fernando. «Mira, Rubito, aquí las cosas funcionan así. O estás con nosotros, o estás contra nosotros. Y créeme,
No quieres estar contra nosotros. Fernando sostuvo su mirada, sin retroceder un centímetro. No estoy contra nadie, solo quiero que me dejéis en paz. Su voz era firme, sin rastro de miedo, y por un segundo, Diego pareció descolocado, pero rápidamente recuperó su fachada de superioridad. ¿Que te dejemos en paz? Esto se pone divertido. Chicos, creo que Fernandito necesita una lección. Antes de que Fernando pudiera reaccionar, Raúl lo empujó con fuerza contra la pared. El golpe resonó en el patio, atrayendo la atención de un grupo de estudiantes que se acercaron, formando un semicírculo. Nadie intervino. En Santa Isabel, enfrentarse a Diego era como firmar tu sentencia de ostracismo social. Miguel seguía grabando, riéndose mientras Raúl levantaba el puño, listo para dar el primer golpe. «Última oportunidad, Rubito», dijo Diego, cruzándose de brazos. «Pide perdón y quizás te dejemos ir». Fernando, con la espalda contra la pared, respiró hondo. Sus músculos se tensaron, listos para actuar, pero su mente seguía repitiendo las palabras de su maestro. El verdadero poder está en el control. En lugar de devolver el golpe, Fernando habló con una voz clara y serena. «No voy a pelear contigo, Diego. No hace falta. Déjalo estar». La multitud murmuró, sorprendida por su audacia. Diego, furioso por lo que interpretó como una provocación, dio un paso adelante. Pero en ese momento, una voz interrumpió la escena. ¿Qué está pasando aquí? Era el profesor Javier, el entrenador de educación física, un hombre de mediana edad conocido por su carácter estricto pero justo. Diego retrocedió de inmediato, adoptando su mejor sonrisa inocente. «Nada, profe, solo charlando con el nuevo». Javier miró a Fernando, que permanecía en silencio, con la mochila aún en el hombro. «¿Todo bien, Torres?» Fernando asintió. «Sí, señor». El profesor los observó a todos con escepticismo, antes de ordenar. «Venga, todos a casa, y vosotros tres, os quiero puntuales en mi clase el lunes. ¿Entendido?» Diego, Raúl y Miguel asintieron, pero mientras se alejaban, Diego se acercó a Fernando y susurró. «Esto no ha terminado, Rubito. Nos veremos pronto». Aquella noche, Fernando no podía quitarse el incidente de la cabeza. Sentado en su habitación, miraba el techo mientras recordaba cada detalle. La arrogancia de Diego, las risas de Raúl, la cámara de Miguel. Había estado a punto de reaccionar, de dejar que sus instintos tomaran el control, pero se había contenido. No quería ser como ellos, no quería usar su fuerza para intimidar. Sin embargo, sabía que Diego no se detendría. El acoso no iba a parar a menos que él pusiera un límite. Decidió que no podía seguir ignorándolos, pero tampoco quería convertirse en alguien que resolvía los problemas con puños. Mientras se ponía sus zapatillas para salir a correr, una idea comenzó a formarse en su mente. No iba a pelear como ellos querían, pero tampoco iba a seguir siendo su víctima. Al día siguiente, llegaría al instituto con una nueva determinación. No sabía exactamente cómo, pero iba a demostrarles que Fernando Torres no era el blanco fácil que creían. La tensión en el Instituto Santa Isabel era palpable. Desde el enfrentamiento en el patio trasero, el nombre de Fernando Torres estaba en boca de todos. Los rumores corrían como el viento. El nuevo, el chico rubio de Fuenlabrada, había desafiado a Diego Salazar y había salido ileso. Algunos lo veían como un acto de valentía, otros como una temeridad que pronto pagaría caro. Fernando, sin embargo, no prestaba atención a los murmullos. Caminaba por los pasillos con la misma calma de siempre, su mochila al hombro y la mirada fija en el horizonte, como si nada hubiera cambiado. Pero algo sí había cambiado. Dentro de él, una chispa se había encendido. No era rabia ni deseo de venganza, sino una determinación silenciosa. Había soportado las provocaciones de Diego y su pandilla durante semanas, pero el incidente del viernes le había dejado claro que ignorarlos no era suficiente. No quería pelear, pero tampoco iba a permitir que lo pisotearan. Mientras tanto, Diego, Raúl y Miguel no habían perdido el tiempo. Heridos en su orgullo, planeaban su próximo movimiento, decididos a demostrar que nadie, y menos un novato, podía desafiar su autoridad en el instituto. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia para Fernando. Diego y sus secuaces intensificaron sus ataques, pero esta vez con una sutileza que los hacía más difíciles de denunciar.
Durante una clase de ciencias, alguien deslizó un papel en el pupitre de Fernando con un dibujo burdo de él con el pelo alborotado y la palabra princesita escrita en letras grandes. Las risitas de Raúl, sentado 2 filas atrás, delataron al culpable, pero Fernando simplemente arrugó el papel y lo guardó en su mochila sin inmutarse. En el entrenamiento de fútbol, Miguel accidentalmente le dio una patada en la espinilla mientras disputaban un balón, dejándole un moretón que ardía cada vez que corría. Diego, por su parte, se encargaba de mantener la presión psicológica. Cada vez que se cruzaban en los pasillos, le lanzaba comentarios mordaces. «¿Qué tal, Fernandito? ¿Ya te has cansado de jugar a ser valiente?» Fernando respondía con un silencio que desconcertaba a Diego, pero que también lo enfurecía. Para el líder del trío, la falta de reacción de Fernando no era cobardía, sino un desafío directo a su poder. Sofía, la única que parecía genuinamente preocupada por Fernando, lo abordó una mañana en el comedor. Se sentó frente a él con una bandeja de tortilla de patatas y un refresco, observándolo con una mezcla de curiosidad y preocupación. «No entiendo cómo lo haces», dijo, cortando un trozo de tortilla. «Diego y sus amigos están empeñados en hacerte la vida imposible, y tú actúas como si no pasara nada. ¿No te cansas?» Fernando, que apenas había tocado su bocadillo, levantó la vista y sonrió levemente. «No es que no me afecte, Sofía, solo que no quiero darles lo que buscan». Ella frunció el ceño. «¿Y qué buscan? ¿Hacerte enfadar? Porque si es eso, lo están consiguiendo». Fernando negó con la cabeza. «Quieren que me rebaje a su nivel, que pelee como ellos, pero no voy a hacerlo, no de esa manera». Sofía lo miró, intrigada. Había algo en la forma en que Fernando hablaba, una seguridad tranquila que no encajaba con su imagen de chico tímido. «Eres raro, Torres», dijo finalmente sonriendo. «Pero me caes bien. Solo ten cuidado, ¿vale? Diego no es de los que se rinden». Fernando asintió, agradecido por su preocupación, pero en su mente ya estaba trazando un plan. No iba a enfrentarse a Diego con puños, pero tampoco iba a seguir siendo su víctima pasiva. El punto de quiebre llegó un jueves al anochecer, en el Parque del Oeste, un lugar frecuentado por los estudiantes después de clases. Fernando había tomado la costumbre de ir allí a practicar taekwondo en un rincón apartado, donde los árboles y el ruido del tráfico ocultaban sus movimientos. Aquella tarde, mientras ejecutaba una serie de patadas altas, con una precisión casi hipnótica, no notó que alguien lo observaba. Era el profesor Javier, el entrenador de educación física, que paseaba por el parque con su perro. Javier, un hombre curtido por años de enseñar a adolescentes rebeldes, reconoció de inmediato la disciplina en los movimientos de Fernando. «Vaya, Torres», dijo, acercándose con una sonrisa. «No sabía que tenías ese talento escondido». Fernando, sorprendido, bajó la guardia y se ajustó la sudadera. «Solo me gusta entrenar, señor». Javier asintió, pero su expresión se volvió seria. «He oído cosas sobre ti y Salazar. Sé que no eres de los que buscan problemas, pero los problemas parecen encontrarte. Si necesitas hablar, mi despacho está abierto». Fernando agradeció la oferta, pero declinó con cortesía. No quería involucrar a los profesores. Sabía que eso solo complicaría las cosas. Lo que Fernando no sabía era que Diego, Raúl y Miguel también estaban en el parque esa tarde. Habían seguido a Fernando desde el instituto, decididos a darle una lección que no olvidara. Cuando lo vieron solo, practicando sus movimientos, Miguel sacó su móvil para grabar, susurrando: «Mirad al rubito, cree que es Bruce Lee». Diego, con una sonrisa cruel, señaló hacia Fernando: «Vamos a darle una sorpresa». Los tres se acercaron sigilosamente, esperando el momento perfecto. Cuando Fernando terminó una secuencia y se agachó para tomar un sorbo de agua, Raúl lo empujó con fuerza por la espalda, haciéndolo tropezar. «Sorpresa, princesita», exclamó Diego, mientras Miguel reía y seguía grabando. Fernando se levantó lentamente, limpiándose la tierra de las manos. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro permanecía sereno. «¿Qué queréis?», preguntó, aunque sabía la respuesta. Diego dio un paso adelante, invadiendo su espacio. «Queremos que dejes de hacerte el héroe, Rubito. Esto es Madrid, no tu pueblo. Aquí mandamos nosotros». Fernando lo miró a los ojos, sin retroceder. «No quiero pelear con vosotros.
pero si seguís, no me dejáis otra opción. Las palabras de Fernando, lejos de calmar a Diego, lo enfurecieron aún más. Otra opción. Tú, no me hagas reír. Sin previo aviso, Raúl intentó agarrarlo por el cuello, pero lo que sucedió a continuación dejó al trío sin palabras. Con un movimiento fluido, Fernando esquivó el agarre, giró sobre su eje y, con una patada precisa al muslo, hizo que Raúl cayera de rodillas, gimiendo de dolor. Miguel, sorprendido, dejó de grabar por un segundo, pero Diego no se amilanó. «Pégale», gritó, lanzándose contra Fernando con un puñetazo. Fernando bloqueó el golpe con el antebrazo y, usando el impulso de Diego, lo desequilibró con un barrido que lo envió al suelo. Miguel, viendo a sus dos amigos en el césped, retrocedió, levantando las manos. «Vale, vale, para». Fernando, respirando agitadamente, se quedó inmóvil, con los puños aún cerrados. «Os lo dije», murmuró. «No quiero pelear, dejadme en paz». Sin esperar respuesta, recogió su mochila y se alejó, dejando a los tres atónitos. El video de la pelea, aunque incompleto, no tardó en circular por los grupos de WhatsApp del instituto. Para cuando Fernando llegó a clase el viernes por la mañana, todos lo miraban de forma diferente, algunos con admiración, otros con cautela. Sofía lo interceptó en el pasillo, con los ojos abiertos como platos. «¿Es verdad lo que dicen? ¿Les diste una paliza a Diego y sus amigos?». Fernando suspiró. «No fue una paliza, Sofía, solo me defendí». Ella sacudió la cabeza, incrédula. «Eres una caja de sorpresas, Torres. Pero ahora Diego está furioso. Dicen que quiere revancha, y esta vez no será en un parque». Fernando asintió, sabiendo que Sofía tenía razón. Diego no iba a dejarlo pasar. Y efectivamente, durante el recreo, Diego lo encontró en el comedor y, ante una multitud de estudiantes expectantes, lo desafió públicamente. «Tú y yo, Rubito, mañana después de clases, en el patio trasero, sin profesores, sin trucos. Vamos a ver si eres tan bueno como crees». La multitud contuvo el aliento. Todos esperaban que Fernando se echara atrás, pero para sorpresa de todos, asintió. «De acuerdo, Diego, pero sin armas, solo tú y yo». El acuerdo selló el destino del enfrentamiento, y el instituto entero comenzó a contar las horas. El sábado por la tarde, el patio trasero del Instituto Santa Isabel estaba abarrotado. Alumnos de todas las clases se habían reunido, formando un círculo improvisado alrededor del espacio donde Diego y Fernando se enfrentarían. El ambiente era eléctrico, con susurros y apuestas sobre cuánto tiempo aguantaría el novato. Diego, con su camiseta de rugby y una confianza renovada, se paseaba como un gladiador, animado por los gritos de Raúl y Miguel. Fernando, en cambio, llegó solo, con una sudadera gris y una expresión imperturbable. Dejó su mochila en el suelo y se colocó en el centro del círculo, ignorando los murmullos. Sofía, que observaba desde un lado, se mordía las uñas, rezando para que Fernando supiera lo que hacía. Incluso el profesor Javier, alertado por los rumores, se mantenía a distancia, listo para intervenir si las cosas se salían de control. Diego no perdió el tiempo. «Última oportunidad, Rubito», dijo levantando los puños. «Ríndete ahora y quizás no te hagas tanto daño». Fernando lo miró fijamente. «No quiero hacerte daño, Diego. Podemos parar esto ahora mismo». La multitud rió, pensando que Fernando estaba suplicando, pero Diego, furioso, se lanzó contra él. Lo que siguió fue una demostración de habilidad que dejó a todos boquiabiertos. Con una agilidad felina, Fernando esquivó cada puñetazo, moviéndose como si hubiera anticipado cada golpe. Cuando Diego intentó un placaje, Fernando lo neutralizó con un movimiento de taekwondo, redirigiendo su fuerza para enviarlo al suelo. La multitud jadeó. Diego, rojo de ira, se levantó y atacó de nuevo, pero Fernando lo bloqueó con facilidad, usando solo la fuerza necesaria para mantenerlo a raya. «Para, Diego», dijo, su voz firme pero sin malicia. «No tiene que ser así». Pero Diego, cegado por la humillación, no escuchaba. En un último intento desesperado, sacó un pequeño cuchillo del bolsillo, haciendo que la multitud retrocediera con un grito colectivo. El profesor Javier dio un paso adelante, pero Fernando levantó una mano, pidiéndole que se detuviera. «Guarda eso, Diego», dijo, su voz ahora cargada de autoridad.
No quieres hacer esto. Diego, temblando de rabia, avanzó con el cuchillo, pero Fernando fue más rápido. Con un movimiento preciso, desarmó a Diego, torciendo su muñeca hasta que el cuchillo cayó al suelo. En un instante, lo tenía inmovilizado, con la rodilla en su espalda. «Se acabó», dijo Fernando mirando a los ojos a la multitud. «Esto no es un juego. Nadie tiene que salir herido». Soltó a Diego y se levantó, entregando el cuchillo a Javier, que había corrido hacia ellos. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por los aplausos tímidos de algunos estudiantes, que pronto se convirtieron en una ovación. Las consecuencias del enfrentamiento fueron inmediatas. Diego, Raúl y Miguel fueron suspendidos temporalmente, y el video de Miguel, que mostraba claramente la agresión de Diego, sirvió como prueba en la reunión con el director. Fernando, sentado junto a sus padres, explicó su versión de los hechos, enfatizando que solo se había defendido. Sorprendentemente, pidió clemencia para Diego y sus amigos, argumentando que merecían una oportunidad para cambiar. «¿Por qué los defendiste?», le preguntó Sofía días después, mientras compartían un refresco en el patio. Fernando se encogió de hombros. «Porque pelear no resuelve nada. Si puedo ayudar a que alguien vea las cosas de otra manera, prefiero eso a ganar una pelea». Sofía sonrió, impresionada por su madurez. La vida en el Instituto Santa Isabel cambió después de aquel día. Fernando, antes un desconocido, se convirtió en una figura respetada, no solo por su talento en el fútbol, sino por su forma de manejar la situación. A sugerencia del profesor Javier, abrió un club de taekwondo en el instituto, donde enseñaba no solo técnicas, sino también la filosofía de autocontrol y respeto que su maestro le había inculcado. Para sorpresa de todos, Raúl y Miguel se unieron al club, demostrando un interés genuino en aprender.